Hola, mi nombre es Grace Goodman y soy una de las abogadas de The Nieves Law Firm. Hoy vamos a hablar de una pregunta muy común en casos penales de California. ¿Cuál es la diferencia entre un felony y un misdemeanor, o en español, entre un delito grave y un delito menor? Esta diferencia es importante porque no se trata solamente de una palabra en un documento de la Corte. La clasificación del cargo puede afectar el tipo de castigo posible, el lugar donde una persona podría cumplir una sentencia, las condiciones de libertad condicional, los antecedentes penales, las oportunidades laborales, las licencias profesionales, el estatus migratorio, en algunos casos, y muchas otras áreas de la vida. Antes de continuar, es importante aclarar que este video ofrece información legal general sobre la ley penal de California. No es asesoría legal para un caso específico. Cada caso depende de los hechos, del historial de la persona acusada, de la evidencia, del condado donde se presenta el caso y de las decisiones de la fiscalía y del juez. En California, los casos penales generalmente se clasifican en tres categorías principales: infracciones, delitos menores y delitos graves. Una infracción es la categoría menos seria. Por lo general, una infracción no implica tiempo en la cárcel. Muchas infracciones se resuelven con una multa, como ocurre con ciertas violaciones de tránsito. Aunque una infracción puede ser estresante y tener consecuencias económicas, normalmente no se maneja como un caso penal con las mismas consecuencias que un delito menor o un delito grave. Un misdemeanor o delito menor es más grave que una infracción, pero menos grave que un felony. En California, un misdemeanor puede implicar tiempo en la cárcel del condado, multas, libertad condicional informal o supervisada por la corte, clases, servicio comunitario, órdenes de protección, restitución a una presunta víctima y otras condiciones ordenadas por el juez. Como regla general, cuando una ley de California clasifica un delito como misdemeanor y no establece una pena diferente, la pena puede ser hasta 6 meses en la cárcel del condado, una multa de hasta $1,000 o ambas. Sin embargo, algunos misdemeanors tienen castigos específicos que pueden llegar hasta un año en la cárcel del condado. Por eso es importante no asumir que todos los delitos menores tienen exactamente la misma consecuencia. Un ejemplo común de misdemeanor puede ser un caso simple de hurto menor, dependiendo del valor de la propiedad y de otros factores. También pueden existir misdemeanors relacionados con conducir bajo la influencia, violencia doméstica, agresión simple, violaciones de órdenes judiciales o ciertos delitos de drogas. Pero la clasificación siempre depende del estatuto específico y de los hechos del caso. Un felony o delito grave es una categoría más seria. En California, un felony puede implicar una sentencia en prisión estatal, o en ciertos casos, una sentencia en la cárcel del condado bajo reglas específicas de sentencia. También puede implicar multas más altas, libertad condicional formal, supervisión tras la liberación, parole, restricciones adicionales y consecuencias a largo plazo más significativas. Los felonies suelen incluir conductas que la ley considera más graves, como ciertos delitos violentos, ciertos delitos sexuales, delitos graves relacionados con armas, robos de mayor escala, fraude significativo, ciertos delitos de drogas y otros cargos que el Código Penal o las leyes aplicables clasifican como delitos graves. La diferencia práctica entre un misdemeanor y un felony comienza desde el inicio del caso. Cuando la policía envía un reporte, la fiscalía revisa la evidencia y decide si presentará cargos. La fiscalía también decide qué cargos presentar y si los presenta como misdemeanor o felony, cuando la ley permite más de una opción. Esto nos lleva a una categoría muy importante en California, los llamados wobblers. Un wobbler es un delito que, dependiendo de las circunstancias, puede ser acusado como misdemeanor o como felony. La fiscalía puede considerar factores como la gravedad de los hechos, si hubo lesiones, el valor de la propiedad involucrada, si se usó un arma, si existe un historial penal previo, si hubo restitución y otros elementos del caso. Por ejemplo, algunos delitos de robo, agresión, fraude o posesión de ciertos bienes pueden tratarse como wobblers bajo la ley de California. Eso significa que dos personas acusadas, bajo circunstancias distintas, podrían enfrentar clasificaciones diferentes, aun cuando el nombre del cargo parezca similar. También es importante entender que un cargo inicial no siempre determina el resultado final. En algunos casos, la defensa puede negociar una reducción de felony a misdemeanor. En otros casos, la defensa puede buscar desestimación, reducción de cargos, programas alternativos, tratamiento, restitución, acuerdos de declaración o litigación del caso en audiencia o juicio. Una diferencia clave está en el tipo de libertad condicional. En un misdemeanor, la persona puede recibir lo que comúnmente se conoce como informal probation o court probation. Esto significa que la persona debe cumplir condiciones impuestas por la corte, pero normalmente no tiene un oficial de libertad condicional supervisándola de la misma manera que en un felony. Las condiciones pueden incluir obedecer todas las leyes, pagar multas, asistir a clases, completar servicio comunitario, no contactar a ciertas personas o cumplir una orden de protección. En un felony, la libertad condicional suele ser más formal. Puede implicar supervisión por un oficial de probation, reportes periódicos, búsquedas bajo ciertas condiciones, restricciones de viaje, programas obligatorios, pruebas de drogas o alcohol y otras condiciones más estrictas. En casos más graves, si hay sentencia de prisión, puede haber parole o supervisión posterior a la liberación.
Otra diferencia importante está en los antecedentes penales. Un misdemeanor puede aparecer en una verificación de antecedentes y puede afectar empleo, vivienda, licencias profesionales, oportunidades educativas y otros aspectos de la vida. Aunque muchas personas piensan que un misdemeanor no es serio porque se llama delito menor, esa idea puede ser peligrosa. Un misdemeanor sigue siendo un caso penal y puede tener consecuencias reales. Un felony normalmente tiene consecuencias más severas. Puede afectar derechos civiles, oportunidades laborales, licencias profesionales, posesión de armas, inmigración, beneficios, custodia de menores y otras áreas. La severidad exacta depende del delito, de la sentencia y de la situación personal de la persona acusada. También es importante mencionar que California tiene procedimientos para limpiar ciertos antecedentes penales, reducir ciertos felonies a misdemeanors cuando la ley lo permite, o solicitar alivio después de la condena. Pero esas opciones dependen de muchos factores. No todos los casos califican, no todas las condenas pueden reducirse. Y aunque una condena sea desestimada o limpiada para ciertos propósitos, eso no siempre significa que desaparece para todos los usos legales. Por eso, si una persona enfrenta un cargo penal, la clasificación del delito es una de las primeras preguntas que debe analizar con un abogado. La pregunta no debe ser solamente, ¿es un misdemeanor o un felony? La pregunta completa debe ser, ¿qué cargo exacto está presentando la fiscalía? ¿Cuál es la pena máxima? ¿Hay pena mínima? ¿Es un wobbler? ¿Existe posibilidad de reducción? ¿Qué evidencia tiene el gobierno? ¿Qué defensas existen? ¿Cuáles son las consecuencias fuera de la corte? ¿Qué resultado protege mejor el futuro de la persona acusada? En casos de misdemeanor, la defensa puede enfocarse en evitar una condena, reducir consecuencias, negociar condiciones razonables o buscar programas alternativos cuando estén disponibles. En casos de felony, la estrategia puede requerir un análisis más profundo de la evidencia, mociones legales, negociación con la fiscalía, preparación para audiencia preliminar, evaluación de testigos, revisión de videos, registros, reportes policiales y cualquier posible violación de derechos constitucionales. La diferencia entre misdemeanor y felony también afecta el ritmo del caso. Un misdemeanor puede avanzar de una manera más rápida en la corte. Un felony normalmente tiene etapas adicionales, como audiencia preliminar, posible información penal, más litigación y una exposición de sentencia más seria. Pero en ambos tipos de casos, la persona acusada tiene derechos. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado. Tiene derecho a revisar la evidencia. Tiene derecho a confrontar testigos. Tiene derecho a un juicio. Y tiene derecho a que la fiscalía pruebe el caso más allá de una duda razonable. Un error común es pensar que solo se necesita abogado si el caso es un felony. En realidad, un misdemeanor también puede tener consecuencias importantes. Una condena por misdemeanor puede afectar empleo, licencias, inmigración, custodia, órdenes de restricción y futuras acusaciones. Además, una condena previa puede ser usada en algunos contextos para aumentar consecuencias en un caso futuro. Otro error común es pensar que si el cargo es un felony, no hay opciones. Eso tampoco es correcto. Un felony es serio, pero la defensa puede revisar si el cargo está correctamente presentado, si la evidencia sostiene la acusación, si hubo errores en la investigación, si existe una defensa legal, si la fiscalía puede probar todos los elementos o si el caso puede resolverse de una manera menos severa. En California, la diferencia entre un delito menor y un delito grave puede cambiar el curso de una vida. Por eso, no se debe tomar una decisión apresurada, firmar documentos sin entenderlos, aceptar una oferta sin conocer las consecuencias o hablar con investigadores sin asesoría legal. Si usted o un ser querido enfrenta cargos penales en California, el primer paso es entender exactamente qué tipo de cargo está en juego. Un misdemeanor y un felony no tienen el mismo nivel de exposición, no tienen las mismas consecuencias y no deben analizarse de la misma manera. En De Nieves Law Firm, ayudamos a personas acusadas de delitos en California a entender sus opciones, proteger sus derechos y tomar decisiones informadas durante el proceso penal. Si tiene preguntas sobre un cargo específico, comuníquese con De Nieves Law Firm para una consulta. Estamos aquí para ayudarle a entender el proceso, evaluar las acusaciones y construir una estrategia basada en los hechos de su caso. Gracias por ver este video. Para más información legal clara y profesional sobre defensa penal en California, suscríbase al canal de Nieves Law Firm. No olvides darle like y compartir este video. Y para más contenido legal, sigue viendo y suscríbete a nuestro canal.